Buen día. En este video vamos a ver un poco sobre lo que sería la creación de una API REST en C++ utilizando Crow como framework. En este caso no vamos a profundizar con lo que sería el lenguaje de C++, es decir, a nivel básico, sino que simplemente vamos a eh, observar cómo funciona y cómo pues creamos una API a través de este lenguaje, ¿verdad? Para que puedan observar qué capacidad tiene este lenguaje. Primero veamos qué es C++. C++ es un lenguaje de programación de propósito general. Este es derivado del lenguaje de C, que es su antecesor, y este es orientado a objetos y de alto rendimiento. Este es un lenguaje muy popular que se utiliza en videojuegos, software de escritorio, entre otros. Unas características son, como mencionamos, posee programación orientada a objetos, es directamente controla la memoria y tiene soporte para concurrencia y multihilos. De igual forma también tiene algunas ventajas para crear las APIs, como el rendimiento superior frente a lenguajes interpretados, el control fino sobre los recursos, entre otros, ¿verdad? También tendríamos que es una API REST en C++. Una API REST en este caso permite comunicar aplicaciones utilizando el protocolo HTTP, que en este caso envía peticiones a través de una URL y un tipo de petición, ya sea get, post, put o delete, en donde la API regresará una respuesta según como lo hayamos configurado. Las APIs que podemos configurar utilizar sería, por ejemplo, Crow Framework, que vamos a utilizar en esta API. También en este caso el objetivo del proyecto va a ser diseñar una API que gestione una lista de películas con operaciones CRUD, que sería create, read, update y delete. Entonces pasaremos a que la instalación de C++ en Ubuntu. Entonces primeramente hay que instalar C++. Entonces tendríamos los comandos, que sería sudo apt update, que en este caso sudo apt es para actualizar todos los paquetes que tiene en este caso Linux, que en este caso vamos a trabajar en ese entorno. También de la misma forma tendríamos la parte de verificar la instalación, en donde tendríamos también el sudo apt install, donde instalará lo que sería C++. También tendríamos la parte de verificar la instalación, en la cual estaría la parte de lo que sería tanto la versión de C++ como la versión de CMake. Entonces tendríamos el resultado, que sería G++ en la versión de Ubuntu 13.3.0 y el CMake, que sería la versión de 3.28.3. Entonces pasaríamos a la siguiente de acá, que serían algunos conceptos que se utilizaron en la API. En este caso utilizamos el concepto de struct, que define estructuras de datos personalizadas. En este caso va a ser una película. El ST de uno redes map. Entonces aquí si podemos observar también tendríamos otros. Entonces les voy a ir de lleno a lo que sería las extensiones que vamos a utilizar. En este caso acá en la parte de extensiones, si me voy acá, tendríamos la parte del C++. Entonces acá tendríamos que tener instalado C++. Tendríamos que tener instalado el CMake Tools. Acá tendríamos que tener el CMake Tools. También el Code Runner, que el Code Runner nos sirve para lo que sería la parte de poder ejecutar nuestro lenguaje de C++ sin necesidad de lo que sería utilizar la terminal. También tendríamos que utilizar Thunder Client, que va a ser una aplicación para poder probar la API, que sería este de acá. Entonces pasaríamos a crear la carpeta del proyecto, que sería mkdir ejemplo go, ejemplo go, y el cd ejemplo go, que es para ingresar a la carpeta. Y abriríamos la carpeta con code.
y pasaríamos a la parte de la instalación del framework Chrome, que en este caso sería el momento de que nosotros estemos en la terminal. Simplemente eh, ingresamos uno nuevo y pasaríamos a la parte de esta, que sería clonar el repositorio de Chrome, que sería el framework que vamos a utilizar. Y ingresaríamos a la carpeta, crearíamos una carpeta de build a través de ella y vamos a lo que sería instalar Chrome. Sin embargo, no vamos a colocar lo que serían los ejemplos y los tests, entonces los vamos a deshabilitar y de ahí los añadiríamos al make de C++, y esto lo va a instalar los headers en esta ubicación de acá. Entonces pasaríamos a la siguiente de acá, que ya sería la estructura del proyecto. La estructura del proyecto corresponde a ejemplo Go, que es la carpeta, main.cpp, que es el código fuente principal, la parte de CMakeList, que en esta parte es un archivo .txt, el cual automatiza el proceso de compilación de C++, en un momento lo vamos a ver, y el compilador, que sería la carpeta de build, que en este caso sería el compilador. Entonces vamos a pasar a la explicación del código fuente y pasaríamos a la parte de acá, que si nos damos cuenta tendríamos la parte del Chrome, que sería el archivo, la extensión de framework que estamos utilizando, CMakeList, que sería la parte de lo que sería la automatización, que serviría para lo que sería ejecutar nuestra aplicación. También tendríamos main.cpp, que ya es la parte de lo que sería nuestra API, que en este momento lo voy a pasar a explicar. Iniciaríamos con la parte de superior, que tendríamos la importación de la librería de Chrome. También tendríamos un ordered map, que sería una tabla hash de películas, el string, que sería una para cadenas de texto, y el mutex para un proceso de concurrencia, es decir, cuando los procesos van a estar activos y cuando no. Entonces pasaríamos a la estructura que vamos a utilizar, que sería el ID, el título y el director. Vamos a simular una base de datos en memoria, por lo tanto se va a utilizar lo que sería un ordered map, donde sería la llave principal para nuestra película. También tendríamos la parte de mutex. eh, si muchos clientes lo van a utilizar, pues este va a controlar por las peticiones, ¿verdad? También pasaríamos a la parte del main, que ya serían los procesos, las peticiones que vamos a hacer. En este caso tendríamos el get, que a través de este vamos a poder obtener todas las películas, y a través de esta cada vez que se ejecute este proceso va a ser bloqueado, para que otra persona no lo utilice o otro proceso no lo utilice hasta que termine, y acá va a recorrer a la lista de las películas y va a retornar las que estén, ¿verdad? Tendríamos la parte de get, que de igual forma este va a obtener una película por el ID, es decir, si yo le coloco el ID a la petición, que sería esta, pasaría a retornarme lo que sería la película que estoy buscando. Y igual en cada parte va a estar bloqueando el proceso. Y si en dado caso no se encuentra, pues va a generar un error. Ahora tendríamos el post, que en este caso este me va a devolver. Voy a ingresar, mejor dicho, lo que sería una película. Y de la misma forma voy a ingresar los datos de título y el director. Y de la misma forma va a bloquear el proceso para que no haya problemas. Y va a agregar lo que sería esa película a la lista que yo creé. Pasaríamos a la parte del lo que sería el put, que va a ser actualizar la película. Que de la misma forma tendríamos la parte que sería de actualizar, en donde de la misma forma va a revisar lo que serían los datos, si están correctos, que ingresamos y que estén en formato JSON. En un momento vamos a ver. Y de la misma forma bloquea lo que sería el proceso para que nadie más lo utilice. Va a verificar los campos y posteriormente va a proceder a actualizarlo.
la información. Y tendríamos la última parte que sería el delete, que en este caso pues va a borrar la película según su ID, que en este caso si se dan cuenta tiene un int acá. Entonces de igual forma va a bloquear el proceso y va a buscar lo que sería la película a través del ID y lo va a eliminar. En la parte de acá abajo tendríamos el puerto, que sería el 8081 que vamos a utilizar para poder ejecutar nuestra API. Entonces esta sería esa parte. Entonces vamos a pasar a lo que sería la ejecución de nuestra API. Y vamos a pasar en esta parte. Entonces acá tendríamos el comando rm-rf, que va a borrar lo que sería todos las configuraciones que teníamos antes. Va a actualizar el CMake, que sería esta parte de la automatización, y va a proceder a ejecutar lo que sería el proceso de películas API, que sería nuestra aplicación. Entonces voy a proceder a ejecutarlo y le vamos a dar que sí. Esto sería ya con las aplicaciones instaladas de Crow Framework, instalado lo que sería C++, ¿verdad? Y también lo que sería tener lo que sería el CMake list, que es lo que les había mostrado acá, que sería el nombre del proyecto, la versión de CMake, los paquetes que son requeridos, el ejecutable, que sería lo que sería la parte de la API, y el target link, que sería lo que serían las películas. Entonces pasaríamos a ejecutarlo. En esta parte ya se está ejecutando. Entonces pasaríamos a las peticiones. Pasaríamos en la primera parte de acá, que sería el get, que como habíamos mencionado es para obtener las películas. Entonces pasamos acá y nos aparece vacío. Quiere decir que no aparece nada. Entonces, porque está vacío, ¿verdad? No hemos agregado ninguna. Entonces pasaríamos al post, y acá en el post, si se dan cuenta, acá ya estoy utilizando ThunderClean, que si yo me voy en la parte de acá me aparecen varias peticiones que ya he realizado, ¿verdad? Entonces, continuando con lo que sería la ejecución, tendríamos el post y en HTTP headers, que son los de encabezados, le vamos a poner que es hacer en un formato JSON, que es el formato que estamos utilizando para hacer las peticiones. Tendríamos la parte del título, que sería Avatar, y el director, que va a ser James Cameron. Entonces le vamos a dar en enviar, y acá ya no se nos crea lo que sería la película. Entonces si me voy al get otra vez y le doy en send, me va a aparecer la película que yo ya agregué. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero actualizar? Entonces acá, si se dan cuenta, tengo una URL que sería películas y el número de ID, y el localhost 8081 quiere decir que yo estoy conectado a este puerto, que es donde está corriendo mi API. Entonces acá lo voy a actualizar para Avatar versión 2, y el director va a ser Juan Cameron. Entonces el ID 1, como si nos dimos cuenta acá ya tenemos un ID 1, entonces lo vamos a actualizar. Y ya se nos actualizó, entonces me voy otra vez al get y obtengo las películas. Si se dan cuenta, ya fue cambiado a la que yo modifiqué. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero tener esta película? Entonces me paso al delete. Y en el delete únicamente voy a ingresar el ID de la película, que en este caso sería la primera, y le darían a enviar y me dice película eliminada. Entonces ya me voy otra vez al get. Entonces ya al enviarlo me va a aparecer vacío, quiere decir que no está. Entonces allí serían estas 4 peticiones, que sería lo que realiza la API. Entonces así es como funciona una API en C++. Entonces pasaríamos nuevamente a la presentación, en donde tendríamos el archivo de CMake list, que como había mencionado, su funcionamiento es la versión del CMake, lo que sería los paquetes y directorios que son necesarios, y el ejecutable que vamos a utilizar, y finalmente el link de las librerías
o sea, donde se va a empaquetar todo, que sería películas API. Algunos conceptos que aplicamos fue la programación concurrente, en donde utilizamos el mutex y el logward, en donde pues a través de estos bloqueamos los procesos que realizamos para que no fueran utilizados dos o tres veces al mismo tiempo. También el unordered map, que simulamos una base de datos en memoria. El JSON parsing, que en este caso, como había mencionado, es el formato con que hicimos las peticiones acá, que sería esto. Y también teníamos la programación funcional utilizando lo que serían los corchetes, los paréntesis y las llaves para definir en handlers en las rutas. Y la programación modular, en donde usamos CMake para la automatización de la compilación de nuestro proyecto, o bueno, ejemplo de una API, ¿verdad? Como les había mencionado. Algunas conclusiones con respecto a la API que les mencioné y mostré, ¿verdad? Es que C++ es totalmente capaz de crear APIs modernas. Como nos dimos cuenta, pues pudimos crear lo que sería una API con cuatro tipos de peticiones, ¿verdad? Y también a través del servidor del framework de Crow, que ofrece simplicidad y rendimiento en un solo framework, que como nos dimos cuenta es bastante rápido en realizar las peticiones y devolver los resultados. Aprendimos a instalar y configurar y compilar una API REST completa, que como nos dimos cuenta utilizamos los cuatro tipos de peticiones principales. Y el proyecto aplica conceptos clave de lenguaje, estructuras, concurrencia, formato JSON y programación. Pues es un ejemplo bastante completo en ese sentido. Entonces sería únicamente esto para lo que sería la creación de una API en C++. Entonces espero que les haya servido, ¿verdad? Y pues gracias por su atención, ¿verdad?